Nosotros habíamos estado hablando en las clases pasadas de lo que eran los tipos de reproducción que se daba a nivel celular. Cuando nosotros hablábamos de las células somáticas del cuerpo, nosotros hablábamos de la reproducción de mitosis, que estaba formada por lo que eran 4 fases, donde se daba lo que es la multiplicación o división de células por mitosis en el cuerpo humano, en todas las células somáticas del cuerpo, con excepción a las células sexuales. Entonces, si en las células somáticas se da el proceso de mitosis, ¿en qué célula se da la meiosis? ¿En qué célula se da lo que es el proceso de meiosis? Repito, la mitosis se da en todas las células somáticas del cuerpo, con excepción a las células sexuales, en donde entonces se produce la meiosis. En las células sexuales. En las células sexuales, para la producción de células sexuales. ¿Y dónde se producen esas células sexuales? En el óvulo. En el óvulo. Bueno, las células sexuales, habíamos hablado la clase pasada que las células sexuales son células haploides. ¿Qué significaba haploide? Que tenía la mitad del número cromosómico. Estas células, su número cromosómico, la especie humana tiene 46. En el óvulo esa cantidad se reduce a la mitad, 23 en el óvulo y 23 en el espermatozoide. Estas son las células sexuales. ¿Dónde se produce lo que son los óvulos? En los ovarios, ¿verdad? ¿Dónde se producen los espermatozoides? En los testículos. Por lo tanto, ¿dónde se va a llevar entonces lo que es la meiosis? En los ovarios y en los testículos. ¿Cuál es el fin? Producir células haploides con la mitad del número de cromosomas. Esa es la función. Bueno, ya hablamos entonces en qué consiste la meiosis. También la meiosis es una secuencia de 2 divisiones. La meiosis está formada por 2 divisiones, ¿sí? En la primera se da lo que es una división reductora. Muy bien, vamos a volver a hablar de estas estructuras que son especializadas en lo que es la reproducción celular, que son los cromosomas. ¿Cómo están formados? Por 2 cromátidas idénticas que se llaman cromátidas hermanas, unidas a un centro que se llama centrómero. ¿Dónde se ubican los cromosomas? Dentro del núcleo de la célula. Muy bien, ahora ya hablamos de que la meiosis se divide en 2 divisiones. Primero tenemos la meiosis 1 y también tenemos la meiosis 2. ¿Cuáles son las fases de la meiosis 1? Bueno, pues son las mismas que tiene la mitosis. ¿Cuáles eran esas fases que tenía la mitosis? Profase, metafase, anafase, Metafase, telofase, ¿verdad? Esas eran las cuatro fases de la mitosis. Bueno, en la meiosis son las mismas, lo único que con 2 divisiones. Vamos a tener una profase 1, una profase 2, una metafase 1, una metafase 2, una anafase 1, una anafase 2 y también vamos a tener una telofase 1 y una telofase 2. Primero se concluye la primera división, la meiosis 1, y luego inicia la meiosis 2, con cada una de las fases que mencioné. Vamos a ir hablando entonces de cada una. Vamos a hablar de la profase de la meiosis. ¿Y qué pasaba en la profase de la mitosis? ¿Quién nos menciona ahí qué era lo que pasaba? ¿Qué pasaba? los cromosomas se condensan y engrosan haciéndose visibles. Los centriolos se dirigen a los polos opuestos y quedan conectados entre sí por filamentos. Y la membrana nuclear desaparece. Muy bien, la membrana nuclear desaparece, los cromosomas se comienzan a hacer visibles, o sea, se comienzan a condensar. Y bueno, la profase de la meiosis ocurre lo mismo, pero es una fase mucho más compleja.
mucho más compleja y es una fase larga que puede durar incluso hasta meses y años en algunas especies. ¿Qué se forma en la profase 1? Bueno, la célula pasa por diferentes estructuras que se encuentran dentro de la profase. Un es leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y la diacinesis. Todos estos procesos pasa lo que es la célula para prepararse a la siguiente fase. En el ectoteno, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a ir analizando cada uno de estos dibujitos. ¿Qué ocurre en el leptoteno? ¿Cómo vemos los cromosomas ahí? ¿Cómo vemos a los cromosomas? Los cromosomas se comienzan a condensar, se comienzan a hacer visibles, la envoltura nuclear comienza a prepararse, se comienza a desaparecer y como resultado tenemos que los cromosomas se comienzan a condensar. Miren, los cromosomas se hacen visibles y se comienzan a formar, se forman su característica, pero aquí son filamentos alargados, no esa característica en forma de X que nosotros conocemos. Bueno, luego de que los cromosomas se condensan pasan al cigoteno. ¿Qué ocurre en el cigoteno? En el cigoteno lo que va a pasar es que cada uno de estos cromosomas, cada uno de esos filamentos, se van a unir con los cromosomas que sean homólogos. ¿Están viendo el puntero, jóvenes? ¿Sí? ¿Sí observan mi punterito? Sí. Ah, bueno, entonces sí lo miran. Entonces, esos filamentos alargados se empiezan a juntar entre sí para formar cromosomas homólogos. Significa cromosomas que tengan la misma estructura y el mismo tamaño, cromosomas homólogos. Y cuando se unen esos cromosomas homólogos, se va a formar lo que es un bivalente. Un bivalente que son las tétradas, también se le llama. ¿Por qué? Porque están formados por un par de cromosomas. Un par de cromosomas, miren, entonces se forman lo que son los bivalentes, es un par de cromosomas. Luego vamos al paquiteno. ¿Qué pasa en el paquiteno? Se produce lo que es un entrecruzamiento. Tenemos aquí, miren, los pares de cromosomas homólogos unidos entre sí con otro cromosoma, con un cromosoma diferente, miren. Tenemos ahí la unión y se van a producir unos puntos en donde la información genética de un cromosoma se va a unir con la información genética de otro cromosoma. A eso se le llama quiasmas. Quiasma, ¿sí? Ocurre esa unión llamada quiasma en el paquiteno. Se comienzan a dar esos puntos de unión, que es un entrecruzamiento entre la información genética de un cromosoma y otro cromosoma. Luego, en el diploteno lo que va a pasar es que ese quiasma, miren, es más visible. Miren, fíjense en esta estructura azul del cromosoma, tiene una parte roja que es la parte del otro cromosoma con el que se unió. Y este cromosoma rojo tiene una parte azul del cromosoma con el que se unió. Estos son los puntos de entrecruzamiento llamados quiasmas. Luego pasa a la otra subdivisión, que es la diacinesis. Todas estas son dentro de la profase. Y en la diacinesis, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre en la diacinesis? Los cromosomas que se separaron con las cromátidas no hermanas permanecen unidas en los quiasmas. Miren. Estas permanecen unidas, los quiasmas son los puntos visibles donde se mezclan esos cromosomas y su información genética y se preparan para lo que es la siguiente fase, que es la metafase. Miren, ahí tenemos el leptoteno, cómo inicia con las cromátidas visibles, miren, unidas por los centrómeros, cómo va avanzando al cigoteno en donde ya se forman los cromosomas. Y esos cromosomas se unen con sus cromosomas homólogos. Luego en el paquiteno ocurre un entrecruzamiento entre los cromosomas, se mezcla la información genética y ocurre un quiasma.
Y luego, pues ya los quiasmas en lo que es el diploteno ya son totalmente visibles y las cromátidas, pues recombinadas, se preparan para la siguiente división. ¿Miren? Muy bien. Ahora vamos con la metafase 1. ¿Qué ocurre en la metafase de la mitosis? ¿Qué ocurría en la metafase de la mitosis? ¿Quién nos ayuda por ahí? Yo. Se forman los cromáticos que son filtrados. Los cromosomas se diariamente en el plano que la célula y se unen a una hebra del cromático. Muy bien. Ahora, la metafase nosotros nos acordamos que era porque las cromátidas hermanas en aquel momento de la mitosis se ubicaban en el centro de la célula, ¿verdad? Esa era la característica principal. Ahora, ¿qué va a pasar en la metafase? Recordemos que no tenemos cromátidas, no tenemos un solo cromosoma, sino que tenemos un par de cromosomas. Entonces, los cromosomas homólogos se van a alinear en el plano ecuatorial de la célula, así como lo observan ustedes en la página 73, ¿sí? La envoltura nuclear y los nucleolos pues ya desaparecen, aparecen también lo que es los centrómeros y el uso mitótico atraviesa lo que son los bivalentes y por lo tanto emigran hacia el centro de la célula, esos cromosomas, esos bivalentes. Luego vamos a la anafase, que es la fase reductora del material genético. ¿Qué pasa aquí? Vamos a ver quién nos dice qué pasaba en la anafase 1 de la mitosis. Yo. Los centrómeros de cada cromosoma se dividen, las cromátidas se separan y se desplazan hacia los polos opuestos orientadas por las fibras de uso acromático, ¿verdad? Muy bien. Al final de la anafase comienza a dividirse el citoplasma. Muy bien. Cuando nosotros hablábamos de la anafase es que como teníamos un solo cromosoma, ese cromosoma se dividía en cromátidas hermanas y cada mitad de ese cromosoma migraba hacia los extremos de la célula, ¿verdad? Muy bien. Ahora, en la anafase 1 de la meiosis, lo que va a ocurrir es que los cromosomas, ¿sí? Los cromosomas de doble hebra que están obviamente apareados, como estaban uniditos, cada uno de esos cromosomas va a migrar hacia los polos de la célula, hacia los extremos. Ahora migran cromosomas completos, no migran cromátidas, sino que cromosomas. Miren, los bivalentes, que era la unión de dos cromosomas entre sí, se separan y un cromosoma va hacia el lado opuesto, hacia los extremos de la célula. Miren, los cromosomas, así como se mira en la página 73. Ahora vamos con la siguiente, la telofase. ¿Qué ocurría en la telofase de la mitosis? Cada cromática se agrupa en los polos opuestos y son cada vez más difusos, desaparecen los centrómeros y el uso acromático. Comienzan a formarse la membrana celular nuclear y el nucleolo. El citoplasma se hace más estrecho a la altura de la placa ecuatorial y comienza la citonesis en células animales. Muy bien. Entonces, recordemos, lo que va a pasar aquí en la telofase es que los cromosomas homólogos que estaban en bivalentes, o sea, formados por un par de cromosomas, ambos migraron hacia los polos. Ambos migraron hacia los polos. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Las fibras del uso comienzan a desaparecer, pero todavía son visibles y se acomodan también para la segunda división meiótica. Y sobre todo, lo que va a pasar aquí es que ocurre una citocinesis. El citoplasma se divide. ¿Y cuántas células vamos a tener en la telofase 1 de la meiosis? ¿Cuántas células? ¿Cuántas células se van a formar? ¿Cuántas células se van a formar en la telofase 1? Vamos a ver cuántas células se van a formar ahí.
Tararán. 46. No. ¿Cuántas células? No el número cromosómico. ¿Cuántas células se forman al final de la telofase 1 de la mitosis? ¿Cuántas células tengo aquí yo en la imagen? 2. Tengo 2, miren, tengo 2 células porque hubo esa división del citoplasma. Hubo esa división del citoplasma, entonces ahora tengo 2. 2. ¿Y qué pasa con esos cromosomas? ¿Son idénticos entre ellos o hay una recombinación genética de esos cromosomas? ¿Son idénticos esos cromosomas? No, ¿verdad? No van a ser idénticos. Son cromosomas que obviamente al pasar por el proceso de la profase, que esa es la función, que se produzca un intercambio a través de los quiasmas, puntos en donde se mezcla la información genética de los cromosomas ya no son idénticos, ya no son iguales, están recombinados. Y luego se va a producir lo que es un proceso de intercinesis que puede ser un periodo corto o ausente. ¿Qué pasa aquí? ¿Se acuerdan que en la interfase, antes de iniciar el proceso de la mitosis, ocurría la fase S donde se duplicaba el ADN? ¿Se acuerdan? Duplicaban el ADN para que se pudieran formar los cromosomas y poder iniciar con el proceso de mitosis. En la meiosis no ocurre una síntesis, no se duplica el ADN, no se duplica, sino que el ADN permanece igual. Y las 2 células hijas que se formaron en la primera división van a comenzar a dividirse nuevamente en la profase 2. Los cromosomas entonces comienzan a enrollarse y se acortan, lo mismo que pasa en cada una de las profases. La membrana nuclear desaparece, las diadas, ¿sí? Las diadas son ese par de cromosomas que ahora forman esas células que entraron a la segunda división. ¿Se recuerdan? Teníamos bivalentes, ¿verdad? Esos bivalentes migraron hacia los extremos de la célula, se rompe ese bivalente que es la unión de 2 cromosomas y entonces ahora tenemos 2 cromosomas en cada una de las células. Entonces esas diadas se unen a las fibras de uso y comienzan a migrar hacia lo que es el centro. Miren, aquí tenemos los cromosomas que vienen de la telofase 1 que se disponen o se comienzan a colocar en la parte central. Vamos a la metafase 2. En la metafase 2, ¿qué creen ustedes que va a pasar? ¿Qué pasaba en las metafases? ¿Qué ocurría en las metafases? ¿Cuál era la característica principal de las metafases? Que se ponían en línea recta en el plano ecuatorial. En el plano ecuatorial, exactamente. Entonces tenemos ahí en la página 73 que esos cromosomas formados todavía, esas diadas, se unen todavía, miren, en el plano ecuatorial de la célula, unidos por las fibras del uso. Miren, unidas por incluso esos cromosomas todavía. No, su centrómero no ha sido atravesado por esas líneas de uso, pero se comienzan a preparar. Miren, tenemos ahí los cromosomas ubicados en el plano ecuatorial. Luego vamos a la anafase. Recuerden, aquí teníamos cromosomas, ¿sí? Cromosomas. ¿Y qué pasó ahora? ¿Qué pasa en la anafase? ¿Qué ocurría en las anafases de la mitosis? ¿Qué ocurría en la anafase de la mitosis? Ey, no me dejen hablando sola. ¿Qué ocurría en las anafases de la mitosis? Los centriolos de cada cromosoma se dividen. Muy bien, el uso mitótico atraviesa los centrómeros de los cromosomas y como teníamos aquí, miren,
teníamos aquí los cromosomas, van a atravesarse en la parte del uso mitótico, va a atravesar el centrómero, y cada una de esas mitades que formaban esos cromosomas que venían de la profase y de la metafase, ahora la mitad va a migrar a cada uno de esos polos en forma de cromátida. Ya no podemos decir que son cromátidas hermanas porque están recombinadas. Entonces, cada una de esas cromátidas migran hacia los polos de la célula. Miren, así como observan en la imagen. Muy bien, muy bien. Si ustedes ya se fijan, ya vamos viendo que se van formando. Recuerden que al inicio de la segunda división meiótica, ¿cuántas células entraban a la segunda división? ¿Cuántas células entraban a la segunda división de la meiosis? Dos, ¿verdad? Dos. Entonces, miren, la primera de las células es la imagen que mostramos. La primera de las células, pero como son dos, entonces aquí es doble, ¿verdad? Doble el proceso, porque son dos células. Miren, luego vamos a la telofase. En la telofase los cromosomas están en los polos. Los cromosomas se desenrollan, la forma de la membrana nuclear y el nucleolo pues vuelve a formarse y ocurre una división de citoplasma. Una división, miren, de citoplasma. Y por lo tanto, ¿cuántas células vamos a tener al final? 4. 4 células hijas, ¿verdad? Vamos a tener 4 células hijas de una célula original. ¿Y cuánto es la cantidad de cromosomas que va a tener cada una de estas células? Si la célula original tenía 46 cromosomas, ¿cuántos va a tener cada una de estas? 23. 23. Cada una de esas células va a tener 23 cromosomas. 23, 23, 23, 23. 4 células hijas con la mitad del número de cromosomas. Cuando yo hablo de la mitad del número de cromosomas, yo hablo de haploides, ¿sí? Estoy hablando de células haploides. Muy bien. ¿Entendimos entonces el proceso? Les voy a poner un videíto. Les voy a poner un videíto para que ustedes, los que no han entendido, pues terminen de entender en qué consiste este proceso. Déjenme buscarlo. Y hoy hablaremos sobre meiosis o división celular sexual. Para comprender mejor la meiosis o división celular sexual, debemos pensar en el nacimiento. Cuando nacemos tenemos características de nuestros padres y madres. Por ejemplo, el cabello de tu padre y los ojos de tu madre. Esto quiere decir que en algún momento el material genético de nuestros progenitores debe haberse combinado para formarnos. El padre otorga un espermatozoide o gameto masculino y la madre otorga un óvulo o gameto femenino. Ambos, el espermatozoide y el óvulo, con una carga genética individual de 23 cromosomas, de forma tal que cuando ocurra la fecundación y se une el espermatozoide y el óvulo, se sumen los 23 cromosomas paternos con los maternos para formar una célula con una carga genética de 46 cromosomas. Esta célula de 46 cromosomas ahora formada será en un futuro, luego de dividirse millones de veces, un ser humano. De esa forma definimos la meiosis como un proceso de división celular que permite la obtención de gametos femeninos o masculinos, es decir, espermatozoide u óvulo. Ahora bien, ¿dónde se produce la meiosis? La meiosis se produce en las células germinales que en el hombre se encuentran en los testículos y en la mujer en los ovarios. Ahora bien, a diferencia de la mitosis donde se obtenían dos células hijas diploides a partir de una división celular, la meiosis comprende dos divisiones sucesivas conocidas como meiosis 1 y meiosis 2. La primera división meiótica es una división reduccional, ya que de una célula madre diploide, 2N, con 46 cromosomas, se obtienen dos células hijas haploides, es decir, N, con 23 cromosomas. La segunda división meiótica, o meiosis 2, se caracteriza porque se duplica el número de células, mas no varía la carga cromosomal como en la etapa meiótica anterior.
La meiosis 1 se dividirá entonces en profase, que en el caso de la meiosis se subdividirá a su vez en leptonema, cigonema, paquinema, diplonema y diacinesis, que se continuarán luego con las tres fases clásicas: metafase, anafase y telofase. Comenzaremos con la profase 1. En un inicio, al igual que en la mitosis, el material genético se encuentra desorganizado. La profase 1 se caracteriza por una serie de eventos que se producen dentro de las paredes nucleares, es decir, dentro del núcleo de la célula. El primer evento es la condensación del material genético que formará filamentos largos dentro del núcleo. Este proceso se conoce como leptonema. Luego los filamentos iguales o cromosomas homólogos, que tienen ese nombre porque son idénticos en tamaño y características, comienzan a acercarse entre sí, es decir, se aparean, y el resultado de ese apareamiento se conoce como bivalente o tetrada. Ese proceso se conoce como cigonema. A continuación, los cromosomas homólogos apareados intercambian material genético en el proceso de entrecruzamiento o crossing over. Este proceso se conoce como paquinema. Los cromosomas homólogos continúan condensándose hasta que se pueden observar las cromátidas, obteniendo así su tan conocida forma de X. Sin embargo, al formarse las cromátidas, observaremos claramente los lugares donde se han intercambiado el material genético, y a estos sitios de intercambio les llamaremos quiasmas. Este proceso se conoce como diplonema. Y finalmente la membrana nuclear desaparece y los cromosomas se dispersan en el citoplasma. Esta última etapa de la profase 1 se conocerá como diacinesis. Al igual que en la mitosis, para el culmino de la profase no habrá membrana nuclear y los centrómeros habrán migrado a los polos celulares, desplegando los usos mitóticos. De esta forma culmina la profase 1 y se inicia la metafase 1. La metafase 1 tiene las mismas características que la metafase mitótica. Los cromosomas se disponen en el ecuador de la célula anclados a los usos mitóticos por el cinetocoro. De igual manera, esta fase corresponderá a la etapa del proceso meiótico donde se pueden observar con mayor claridad los cromosomas. Luego de la metafase se producirá la anafase 1, que se diferencia de la anafase mitótica debido a que en esta el cromosoma no se dividirá en sus dos cromátidas. Por ende, la carga genética será dividida a la mitad y no se mantiene como en la mitosis. Es en este momento en el que la carga genética en un inicio de 46 cromosomas se reduce a 23 para cada una de las próximas dos células nuevas. La mitad de los cromosomas sin dividir se dirigen a un polo y la otra mitad al otro, culminando así la anafase e iniciando la última etapa de la meiosis 1, la telofase 1. La telofase será igual a la mitosis y se producen dos eventos primordiales, de igual forma. Primero, la reconstitución de la membrana nuclear, proceso que se conoce como cariocinesis, y el segundo será la elongación y división del citoplasma en el proceso conocido como citocinesis. De esta manera culmina la profase 1 dando como resultado dos células hijas con la mitad de la carga genética de la célula madre. Luego de la meiosis 1 se iniciará en cada célula hija la meiosis 2, que estará conformada por una profase, metafase, anafase y telofase 2 en este caso. Sin embargo, estas serán exactamente iguales en proceso y características a las de la mitosis. Esto quiere decir que al final de la meiosis 2 obtendremos 4 células hijas con una carga genética de 23 cromosomas, a partir de las dos anteriores, dando un total a grosso modo de 4 células hijas a partir de solo una célula madre inicial y culminando así la meiosis. Para comprender mejor el proceso de meiosis 2, los invito a que chequeen el video de mitosis, debido a que el proceso... Función de la mitosis. ¿Cuál será la función de la mitosis? ¿Alan? Alan a la 1, Alan a las 2, Alan a las 3. Vamos ahora con Aminta. Aminta, ¿cuál cree usted que es la función de la mitosis? En organismos con reproducción sexual. ¿Formar? No. ¿Cómo así?
A ver, profe, vuelva a hacer, por favor. Ustedes ahí la tienen en su libro, página 78. Es la reproducción asexual. Es reproducción asexual. Y variabilidad genética. No. En la mitosis no ocurre la variabilidad genética. ¿Por qué podríamos decir que no ocurre variabilidad genética? ¿Cómo son las células hijas con respecto a la célula madre? Igual. Son idénticas, ¿verdad? Entonces no se va a producir lo que mencionaba ahí su compañero, pero está válida, está bueno que haya participado. No hay variabilidad genética. En donde sí hay variabilidad genética es en la meiosis. Entonces, lo que escribió su compañero en el chat donde dice reproducción sexual y permite la variabilidad genética es en la meiosis, ¿sí? Meiosis. En la mitosis, ¿cuál sería la función de la mitosis? La reproducción asexual en los organismos unicelulares y el crecimiento celular en los organismos pluricelulares. Muy bien, muy bien. Crecimiento en las células somáticas. Recuerden que la mitosis es la que produce nuevas células cuando nosotros nos causamos una herida, así como lo mencionaba yo al inicio, ¿verdad? De que veíamos el tema, ¿por qué se produce? ¿Por qué es importante que las células se dividan? Bueno, por la reproducción, por el crecimiento y también para la reparación de los tejidos. Esto hace la mitosis. En cambio, la meiosis es la producción de gametos y producción de gametos, escriben ahí, espermatozoides y óvulos. Esa es la finalidad de la meiosis. Muy bien. En cuanto, le voy a agregar una casilla. ¿Qué tipo de células se forman en la mitosis? ¿Qué tipo de células se forman en la mitosis? ¿Células haploides o células diploides? Diploides. Células diploides, ¿verdad? Escríbanle ahí. Le escriban ahí. Células que producen. Le vamos a agregar una casilla en la parte de abajo. Células que producen. Así le vamos a escribir. Células que producen. La mitosis produce células diploides con el mismo número cromosómico. ¿Y la meiosis, cuáles son las células que producen? Haploides. Haploides. Muy bien, excelente. Muy bien. Vamos ahora con Angie, Abigail Carranza. Angie a la 1, Angie a la 2. Sí, profesor. Muy bien. Tipo de célula donde se realiza. ¿Dónde se realiza la mitosis, Angie? Somática. Muy bien, excelente, Angie. Sí, en la célula somática. ¿Dónde se realiza la meiosis? Vamos a ver, Claudia. ¿Dónde se realiza la meiosis? Vamos a ver, Claudia a la 1, Claudia a la 2, Claudia a las 3. Pasa el mismo para Daniela. En las células sexuales. Células sexuales, ¿verdad? Excelente, células sexuales. Muy bien, vamos a ver ahí. Número de divisiones. ¿Cuáles son el número de divisiones que tiene la mitosis? Dina, no, Dina ya no. Helen. Número de divisiones de la mitosis. Número de divisiones de la mitosis. 4. 4. Yo creo que ahí hay un errorcillo. Cuando nosotros hablamos del número de divisiones es si tiene 2 etapas como la meiosis, por ejemplo. No estamos hablando de las fases. Entonces ahí donde dice número de divisiones, la mitosis solamente tiene una sola división. ¿Y la meiosis cuántas divisiones tiene? 2. Tiene 2, muy bien. Janine, vamos a ver ahí. La siguiente dice duración del proceso. La mitosis, ¿cómo es con referencia a la meiosis? ¿Es más larga? ¿Es más corta? ¿La mitosis cómo será? ¿Más larga o será más corta? Janine a la 1, Janine a la 2, Janine a las 3. Vamos con Catherine Giselle Mengíbar.
Catherine Giselle Mengíbar. Vamos con Marcela Fernanda. ¿Quién es más? ¿Cómo es la duración, Marcela? ¿Será que la mitosis es más larga? Creo que era más corta. La meiosis duraba meses o años. Exacto, muy bien. Escriban ahí, la mitosis es un proceso corto, incluso puede desarrollarse en horas. Y lo que es la meiosis es un proceso mucho más largo, mucho más largo. Recuerden también que para que se dé la producción de esperma, se llegan a producir incluso en la pubertad, ¿verdad? En la pubertad es donde inicia la producción de células sexuales, tanto masculinas como femeninas. Vamos ahora con Mía. ¿Hay entrecruzamiento? En la mitosis, Mía, ¿hay entrecruzamiento? Mía a la 1, Mía a la 2, Mía a las 3. Vamos con Mónica. ¿Hay entrecruzamiento, Mónica? Vamos a ver ahí Perla. Perla, ¿hay entrecruzamiento en la mitosis? No, no hay. No, ¿verdad? No hay. Muy bien. ¿Hay entrecruzamiento en la meiosis, Rocío? Sí. Muy bien. ¿Cómo se le llama ese entrecruzamiento? ¿Cómo se le llama? Empieza con Cromática. casi. No. Quiasma, ¿verdad? Quiasma. Muy bien, se le llama quiasma. Vamos ahora con Rosana. Rosana, la siguiente sería ubicación de los cromosomas en la placa ecuatorial, en la mitosis. ¿En qué fase se lleva a cabo? ¿Qué cosa, profe? La ubicación de los cromosomas en la placa ecuatorial. Vamos, Rosana, ¿en qué fase se produce la ubicación de los cromosomas en la placa ecuatorial? Vamos a ver ahí, Sara. ¿En cuál de las fases se produce, Sara? Creo que es centrómeros. No. Centrómero. Vamos a ver ahí, Sofía. Está fácil. Ubicación de los cromosomas en la placa ecuatorial. Lo hemos repetido un montón de veces. ¿En qué fase se da? Vamos, Diana. Dina, perdón. Metafase. Metafase, ¿verdad? En la mitosis es en la metafase. Y en la meiosis, ¿dónde se da la ubicación de los cromosomas en la placa ecuatorial? Metafase 1. Metafase 1. No. Recuerden que en la metafase 1 están duplicados en bivalentes. Entonces los bivalentes migran hacia el centro primero y luego hacia los polos. Entonces, cuando están los cromosomas solitos en la placa ecuatorial, ¿en cuál fase será? En los bivalentes. Es la misma, la fase de la metafase, pero ¿cuál metafase? ¿La 1 o la 2? En donde los cromosomas, la 2, ¿verdad? Sí, metafase 2, los cromosomas ahí están solitos y ellos se ubican en el centro. Cuando es la metafase 1 no, porque están como forma de bivalentes, están unidos entre sí. Vamos ahora con Sofía, dice, en la anafase hay una separación de... En la mitosis, ¿separación de qué hay en la anafase? En la mitosis, vamos ahí con Sofía. En la anafase hay una separación de... En la mitosis, Sofía. No. Vamos entonces con Stephanie Paola. En la anafase, Stephanie, hay una separación de... En la mitosis. ¿Puedo responder? ¿Puedo responder, profe? Vamos a Yo me la dejar sé, profe. Estefanía a la 1, Estefanía a las 2, Estefanía a las 3. Vamos a ver ahí... ¿Puedo responder? Vaya, Leonardo. Profe. Se divide en cromosomas. Se divide en cromosoma. No, en las cromátidas. ¿Verdad? En las cromátidas.
Las cromátidas son hermanas porque son idénticas ¿en cuál? ¿En la mitosis o en la meiosis? Son idénticas. No hay entrecruzamiento entre esas cromátidas. Son idénticas. ¿En cuál es? ¿En la mitosis o en la meiosis? En la mitosis, ¿verdad? Sí, en la mitosis. Ahora, en la meiosis no podemos hablar de cromátidas hermanas, ¿verdad? No, porque están recombinadas. Bien, vamos ahora con la... asegura la variabilidad genética. ¿En cuál? ¿En la mitosis o en la meiosis se da? Escriban sí y no. ¿Asegura la variabilidad genética? En la meiosis. En la meiosis le van a escribir que sí, ¿verdad? En la mitosis no, porque no se produce en la mitosis lo que es un intercambio genético. Muy bien. Resultado, no dice resultado de qué, entonces ahí me imagino que es resultado de células. ¿Cuántas células se producen? ¿Cuántas células se producen al final de la mitosis? Vamos a ver ahí, Amir. Mira la 1, mira las 2, mira las 3. Carlos Munguía, ¿cuál es el resultado, Carlos, de la mitosis? Vamos con Edwin. Edwin se salió, ¿verdad? O se que cortó, no sé. Gerson. Gerson. Sí, profe. ¿Cuánto es el resultado? Carlos, ¿cuál es el resultado? ¿Cuántas células se producen al final de la mitosis? ¿Cuántas células se producen al final de la mitosis? No sé, profe. La misma ¿Se me escucha bien? Yo tengo lento el internet. Yo sí la escucho. Vamos a ver ahí. La misma pasa para Gerson. 2. Muy bien, Gerson. 2, ¿verdad? Se forman 2 células hijas. ¿Cuántas células se forman? Ajá, muy bien. 2 células hijas idénticas. Muy bien. Vamos a ver ahí con Iván. ¿Cuántas células se forman al final de la meiosis? Iván. Iván a la 1, Iván a las 2, Iván a las 3. Jafet Guzmán. ¿Cuántas se forman al final de la meiosis? ¿Cuántas células? 45. ¿Cuántas células? Cuando yo estaba explicando, yo explicaba al final cuántas células se formaban. ¿Cuántas se van a formar? Vamos a ver ahí, Kevin. ¿Cuántas células se forman al final de la meiosis? ¿Cuántas células se van a formar al final del proceso de meiosis? 4, muy bien. Ahí escribió Rocío, 4. Alan también, 4. Vamos ahora con Sadid, creo que Sadid no está. Tilson. Ejemplos de organismos donde se lleva a cabo la mitosis. Tilson, ejemplos de organismos donde se lleva a cabo la mitosis. Vamos a ver. Ejemplos de organismos representativos de la mitosis. ¿Quiénes realizan la mitosis? Estrella mar. Se reproduce por no. Ella tiene un tipo de reproducción asexual que es la fermentación. Vamos a ver ahí, las bacterias, ¿verdad? Las bacterias, vamos a ver las bacterias. Sí, hay algunas bacterias que se reproducen, aunque la principal forma de reproducción de las bacterias es por fisión binaria. Entonces, podríamos colocar regeneración de tejidos, ¿sí? Y en la meiosis, ¿quiénes se reproducen por meiosis? ¿Quiénes se reproducen? Nosotros. Meiosis, nosotros, ¿verdad? Los seres humanos, los animales, pueden escribirle ahí todos los organismos pluricelulares, generalmente se reproducen por meiosis. Muy bien. Bueno,
Bueno, jóvenes, eso sería todo. No sé si tienen preguntas. ¿Qué me van a hacer para esta semana? Recuerden el cuadro de mitosis. Ese cuadro vale para este parcial. Lo que voy a querer es que me hagan las páginas del libro que les dije. Ya saben cuáles, ¿verdad? ¿Sí? La 74, la 75, la 78, que la primera parte ya la hicimos, solo le queda la siguiente, y me van a hacer un cuadrito donde me escriban qué es lo que sucede en la meiosis, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en la meiosis? Eso es lo que van a enviar para esta semana. ¿Cómo así que es lo que sucede? ¿La fase? Sí, ¿cuáles son las fases? Ok. ¿Cuáles son las fases? Bueno, jóvenes, eso sería todo. Nos vemos.